Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, asambleísta. A ver, no lo alcanzo. Ahí sí, ya lo tenemos, asambleísta. Qué gusto enorme. Es Alberto Quintana. Y solamente va a iniciar el diálogo Javier Segarra, pero tal vez pongamos o escuchemos una lectura suya en torno a este tema que estábamos comentando, que tiene que ver con la situación que vive el país, esta incertidumbre, este sosiego que tenemos los ecuatorianos por el tema de la inseguridad. Asambleísta, es un gusto enorme escucharlo siempre. Buen día. Muy buenos días, un saludo afectuoso a todos ustedes. Quiero permitirme comentar en base a lo que ustedes habían manifestado, que efectivamente hay varios frentes en donde hay que combatir la inseguridad. Si efectivamente están vinculados, no se les puede dar el mismo tratamiento, como por ejemplo, la seguridad ciudadana necesita una estrategia específica. La lucha contra el narcotráfico, si bien es cierto que también está vinculada a la inseguridad, también necesita un plan propio para ser combatida, y la inseguridad en el sistema penitenciario necesita una estrategia específica. Los tres elementos están relacionados, pero las soluciones son diferentes para cada uno de ellos, y eso es lo que debe entender el Estado. Hoy tenemos una crisis grave en el sistema penitenciario. Lo que sucedió ayer no tiene un antecedente histórico ni en el Ecuador ni en los países hermanos de nuestra región. Nosotros hemos perdido la capacidad de asombro y eso es lamentable. En el 23 de febrero fallecieron 85 PPLs, personas privadas de la libertad, y nos alarmamos, nos asombramos de las escenas que circularon en redes sociales. Hoy vemos la misma escena, pero lo tomamos de una manera menos alarmante, y eso es lo que nosotros debemos combatir. No se puede naturalizar estos hechos. En lo que va del año, estimados periodistas, en lo que va del año hay 250 muertos aproximadamente. Es un número que escapa a cualquier estadística o cualquier antecedente. Y aquí yo quiero ser claro. El Estado ha sido débil en las respuestas que se necesitan para reestructurar el sistema de rehabilitación social. Hay ineficiencia en varias de las entidades responsables de este sistema. La seguridad de los PPLs, la custodia, la vida, la rehabilitación de ellos es responsabilidad absoluta del Estado, y no hemos encontrado las respuestas que la ciudadanía demanda. Ustedes podrán decir, y desde la asamblea, ¿qué se ha hecho? Desde el mes de mayo que asumimos nuestra responsabilidad y al ser nombrado presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, iniciamos un proceso de fiscalización justamente por nuestro asombro de lo que pasó el 23 de febrero. Y en este diagnóstico, en donde participaron absolutamente todas las instituciones vinculadas al sistema carcelario, se identificó claramente que estos hechos lamentables se podían volver a repetir porque el sistema era demasiado frágil y no se tenía el control de las cárceles. Y lastimosamente no nos equivocamos. ¿Por qué? Porque el 21 de julio nuevamente se dieron muertes en los centros de rehabilitación social, con un número aproximadamente de 20 muertos. Y nosotros enviamos una resolución al presidente de la República, directamente a él desde la Asamblea Nacional, indicándole cuál debería ser el camino para resolver esta debilidad, esta amenaza con la que vive el Estado ecuatoriano. Algunos de estos 4 puntos fueron tomados, algunos de manera completa, otros de manera incompleta. No sabemos si los tomó porque nosotros los enviamos o porque coincidimos en las decisiones, pero a la final los tomó, pero de manera incompleta, y eso es lo que ha generado nuevamente que hoy tengamos que volver a conversar del tema. Escuchada. Lo que significa, buenos días, asambleísta, sí. Lo que significa entonces que esto no es solamente de operativos, sino de tomar acciones más contundentes frente al problema del sistema carcelario en el Ecuador. Efectivamente es así. Yo quiero recordarles a ustedes que en el pasado ya se han decretado estados de emergencia y estados de excepción, y esa no ha sido la solución para poder terminar con estas lamentables muertes. Esto se repite de manera periódica y hay el riesgo, Javier, hay el riesgo de que se vuelvan a repetir en el corto plazo. Mire, yo quiero ser enfático en lo siguiente.
la Asamblea Nacional le ha manifestado al presidente que hay que hacer un plan integral para poder intervenir en el sistema de rehabilitación social y poderlo reestructurar. En la misma medida se ha pronunciado la Corte Constitucional del Ecuador exigiendo o manifestando que los exhortos no dan una solución, que lo que se necesita es una intervención integral. Dos instituciones del Ecuador y la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se manifestó en el mismo sentido, insistiéndole al Estado ecuatoriano que tome acciones. Nosotros hemos conversado con muchas entidades del Estado, hemos trabajado en algunas mesas, pero falta voluntad política para implementar esas medidas que son urgentes. Los hechos se van a volver a repetir. Hay muchas cosas que hacer. Algo básico, Javier, lo más básico de lo básico. Lograr establecer un mecanismo para impedir que las armas, las municiones, las granadas entren a los sistemas de rehabilitación social. Buscar mecanismos para impedir que los celulares tengan un funcionamiento normal a los interiores de los centros de rehabilitación social. Solo esas dos acciones mitigaría, eliminaría las posibilidades de estas muertes violentas. Y tenemos una lista más, estimados periodistas, de acciones que el gobierno debería tomar de manera inmediata. Continúa Ramiro Cepeda con la entrevista, asambleísta. Asambleísta, yo lo escucho con mucho detenimiento, pero el tema integral reviste un renunciamiento patriótico de todos sus actores, empezando por la Asamblea Nacional, por la justicia ecuatoriana y por el Ejecutivo. Si no se ponen de acuerdo para las cosas simples, que es dar trabajo, conseguir salidas económicas a una crisis, ¿cómo vamos a dar solución a temas más complejos? Yo solo me acuerdo que el país se unió cuando tuvimos la confrontación bélica en el año 95 con el Perú y el presidente Durán Ballén encontró un punto de encuentro nacional y vimos a un Estado sólido para contrarrestar un tema bélico. Hoy, el tema que estamos enfrentando es mucho peor, muchísimo peor, porque estamos sus ciudadanos inmersos en eso. Esto va a explotar no muy tarde, estamos viviéndolo. Lo que se está viviendo en las cárceles, probablemente si no tomamos medidas, va a suceder en las calles y en centros comerciales. ¿Dónde está el patriotismo de la Asamblea, de la función judicial y del Ejecutivo para en un solo puño aplastar a esta lacra que nos está casi poniendo de rodillas a la patria? Ramiro, su preocupación es la misma que la de todos los ecuatorianos y en eso nos incluimos los asambleístas. Es primera vez que yo incursiono en este trabajo de representación del pueblo ecuatoriano y lo he hecho con responsabilidad. Desde el mes de mayo iniciamos un proceso de fiscalización al sistema de rehabilitación social. Hemos hecho nuestros aportes al Estado, hemos hecho mesas de trabajo. Es decir, desde la Asamblea Nacional hemos tenido toda la voluntad de abonar, de apoyar, de participar en las soluciones. Somos 9 asambleístas en esta comisión de diferentes partidos políticos y sin embargo, en los temas de seguridad, los 9 hemos renunciado a nuestras banderas, a nuestras posiciones políticas, porque la seguridad o la lucha contra la inseguridad nos une. Ese es un ejemplo que esperamos que se transmita al resto de la Asamblea y al resto de las instituciones que estamos involucrados con este tema. Acciones concretas como Asamblea Nacional. Evidentemente tenemos que jugar parte o tomar partido en las soluciones. Nosotros estamos trabajando ya en las reformas que van a fortalecer a las instituciones. La Asamblea no operativiza, la Asamblea no controla las cárceles, la Asamblea no hace los operativos, pero sí debe generar el marco legal, la normativa, para que las instituciones estén más fuertes. Y en muchas de ellas hemos trabajado con las entidades del gobierno. Nosotros nos hemos reunido de manera indefinida con muchas instituciones y hemos coincidido en muchas soluciones. Lo que falta es la voluntad política de implementarlas. Reformas al Código Orgánico Integral Penal para reestructurar el sistema de rehabilitación social y el régimen penitenciario. Reformas al CUESCOP para que los agentes de vigilancia penitenciaria estén capacitados,
fortalecidos, comprometidos, evaluados y puedan realizar su trabajo al interior de las cárceles. Hoy día hay un déficit absoluto de guías penitenciarios. Primero, que no están capacitados. Segundo, que no tienen las herramientas. Y tercero, un guía tiene que controlar a 200 PPLs. ¿Cómo lo puede hacer? Tercer elemento, debemos legislar para que se fortalezca el sistema de inteligencia y haya un subsistema de inteligencia penitenciario para que pueda prevenir estos hechos, para que identifique a los cabecillas que generan estos actos de violencia, para que desarticule las bandas y puedan mitigar, eliminar estos asesinatos. Reformas que también nos llevan a estructurar un nuevo Código Orgánico de Seguridad del Estado, en donde debemos incorporar de manera clara elementos como, por ejemplo, el uso progresivo de la fuerza. La Asamblea viene trabajando, la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral viene trabajando. Siempre estaremos abiertos a los medios de comunicación para que fiscalicen nuestro trabajo. Lo he manifestado en todos los medios. Ustedes son representantes de la ciudadanía y nosotros, los funcionarios públicos, estamos obligados a contestar a los medios todas sus inquietudes. Soluciones, Ramiro, hay algunas que se pueden tomar. Incrementar el número de agentes penitenciarios. ¿Qué más se puede hacer? Controlar el ingreso de las armas, investigar los hechos violentos, cambiar la infraestructura, Ramiro. Los organismos internacionales han cuestionado que se hagan grandes centros de rehabilitación social porque controlar a 10.000, 14.000, 15.000 privados de la libertad es imposible y por lo tanto ellos han manifestado que debería existir centros de rehabilitación regionales en donde sean números de privados de la libertad controlados. ¿Qué más se puede hacer? Hay que establecer un sistema de seguridad penitenciaria. ¿Qué más debemos hacer? Dividir a los PPLs. No es lo mismo que esté una persona por un delito menor a que esté una persona por asesinato. Sin embargo, hoy en la actualidad, los dos están en el mismo espacio. Esas acciones debemos nosotros realizar. Fortalecer a las instituciones para que hagan un levantamiento del perfil de los PPLs y puedan separar a aquellos que son violentos y que es más complejo realizar procesos de rehabilitación social. Y aquí lo importante, nosotros siempre estaremos predispuestos a trabajar con todas las entidades del Estado y del gobierno. Nos hemos reunido con la Fiscalía, con el Consejo de la Judicatura, con la Corte Nacional de Justicia, con los representantes de los agentes penitenciarios, con la Defensoría Pública, con la Defensoría del Pueblo. Es decir, esta asamblea y esta comisión está haciendo un trabajo importante en este campo. Hoy escuchaba un video que lo pone en las redes el abogado Pedro Alviar Bardellini, hijo del doctor Pedro Alviar y Casa, quien fuera miserablemente asesinado hace 15 años por sicarios en las calles de Guayaquil. Un prominente abogado y un hombre de bien. Y este hijo del fallecido, también abogado, hablaba de su itinerario casi vía crucis en la función judicial para poder perseguir al sicario y hacer que cumpla la pena que se le impuso la justicia, y que dijo entre gallos y medianoche un juez penitenciario lo liberó luego de cierto tiempo, volvió a delinquir. La justicia está herida de muerte, no lo entienden así. Hay que refundarla desde los cimientos, hay que cambiar todo eso. Pero no solo es la justicia, instancias policiales también, porque sucumben, pero el mal social es la falta de trabajo, es la falta de empleo, es la falta de educación. Y ahí es donde debe entrar también el coraje cívico de la Asamblea, que probablemente no estén de acuerdo con las cosas que se presenten para dar trabajo, pero es una solución que abona a este tipo de flagelo en el que estamos sucumbiendo todos. O sea, seamos parte de lo que tenemos, porque lo que usted dice, y con razón, hay que hacer, pero hay que hacerlo todo. Y en la Constitución tampoco está la pena de muerte, pero resulta que aquellos presos sentenciados a 3 años por delitos menores asumen la pena de muerte por el solo hecho
de estar en una cárcel compartida por verdaderos asesinos. Entonces, todo esto es una gran faneja en la que tenemos que separar grano por grano para poder a cada cual en su verdadero andarivel. Una importante reflexión la suya, Ramiro. Efectivamente hay una vinculación con todos los hechos. Es estadísticamente demostrable que en los países o en las regiones donde hay mayor empleo, mayor estabilidad económica, hay menos delincuencia, hay menos violencia. El desarrollo va atado de la mano con la paz, con la tranquilidad. A mayor desarrollo, mayor paz; a mayores dificultades económicas, más ambiente de violencia. Efectivamente hay que trabajar en todos los aspectos y en todos por manera separada para que se les dé el análisis respectivo y posteriormente se puedan integrar. La falta de trabajo es un tema que nos preocupa a todos. Nosotros como Izquierda Democrática hemos sido propositivos, hemos manifestado que a pesar de que el proyecto que envió el gobierno al legislativo tiene un sinnúmero de falencias, tiene violaciones constitucionales a los derechos laborales, planteamos de que debatamos respecto a este tema. Ayer se devolvió la ley. Eso no impide que empecemos a realizar mesas de trabajo para buscar soluciones conjuntas, todos los bloques, incluido el Estado y el Ejecutivo. Este es un trabajo de todos, no hay que buscar un protagonismo de un lado o de otro. La única forma de salir adelante, y ustedes pusieron el ejemplo, es uniendo a todo el Ecuador en base a objetivos generales. Ustedes nos recordaron cuando yo era un infante y Sixto Durán Ballén nos unió a todos en base a una lucha que era la defensa de nuestra soberanía. El mismo ejemplo debemos hoy hacer todos para defender el trabajo digno, para defender el progreso, para proponer elementos que nos lleven al desarrollo del país. Comparto con la visión de ustedes, porque solo unidos vamos a poder cambiar esta realidad. Lo que sí quiero también ratificar es que cada uno tiene que cumplir con su rol. Desde la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, nosotros seguiremos abriendo las puertas al Estado para un diálogo abierto. Y nosotros no seremos únicamente fiscalizadores y cuestionadores, sino que también realizaremos acciones propositivas para que el sistema de rehabilitación social de una vez por todas se transforme en lo que realmente debe ser, Ramiro. Nos necesita que nunca, asambleísta, es Alberto Quintana nuevamente, nos necesita esta situación más unidos que nunca, una respuesta integral de Estado, no como Estado, hay que reaccionar. Y rápidamente, permítanme solamente, antes de concluir, un punto informativo, ¿no? Porque estábamos esperando este reporte desde la Policía Nacional, siempre nos basamos en información oficial, y justamente la comandante general Tanya Varela, ¿no?, nos acerca esta información. Durante la madrugada hubo una incursión, ¿no? 400 policías intervinieron en una incursión en la penitenciaria. Y, sorpresa, o sea, cada día nos terminamos de sorprender mucho más, ¿no? Los uniformados que se desplegaron en distintos pabellones ahí en la penitenciaría encontraron, pues, explosivos, hasta granadas han encontrado nuevamente, ¿no? Y para variar, celulares, ¿no? Lo que usted manifestaba hace un momento, asambleísta. Y solamente para cerrar, preguntarle, ¿será necesario de ir pensando que el tratamiento en lo que tiene que ver con penalización a todos quienes estén vinculados a estas actividades ligadas al crimen transnacional organizado, no es el momento de ir pensando algún tratamiento especial? Porque esto es algo que definitivamente nos está desbordando y hay mucha gente que por A, B, Z motivo se vincula a estas organizaciones y está generando toda esta suerte, pues, de inseguridad en el país. ¿No será hora de pensar en ajustar el marco legal para penalizar estas acciones, asambleístas? Alberto, rápidamente, las nuevas modalidades de delincuencia, las nuevas formas de cómo se organizan y de cómo operan, evidentemente exigen un nuevo marco legal. Nosotros estamos convocando a todas las autoridades involucradas en el tema de seguridad para recoger la necesidad legislativa. Es decir, le vamos a preguntar a la ministra de Gobierno, a la Policía Nacional, al ministro de Defensa, al sistema de inteligencia estratégica y a todos los involucrados con este tema, ¿qué necesitan que la Asamblea reforme para garantizar un marco legal más apropiado para que ustedes
puedan actuar. Efectivamente, no nos deja de asombrar que la policía en estas incursiones encuentre estos artículos. La pregunta es, ¿cómo ingresan estos artículos? El primer espacio donde deberíamos trabajar es en evitar que estos artículos ingresen a estos centros de rehabilitación social. Yo insisto en que la Asamblea Nacional ha venido trabajando de manera intensa en este tema y siempre el espacio para el diálogo con el Ejecutivo estará abierto. Ya hemos conversado con todas las instituciones que yo les mencioné y continuaremos con este trabajo. Hay que fiscalizar y legislar, pero también hay que abonar a las soluciones y esta comisión representando a la Asamblea así lo está haciendo. Correcto. Saludamos esa posición, ¿no? Porque tenemos que darnos de patriotismo para enfrentar esta situación. Nuestro agradecimiento y un abrazo inmenso de aquí hasta el Carchi, a Tulcán y a toda la provincia del Carchi que usted representa. El asambleísta Ramiro Narváez es presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Muchísimas gracias por el tiempo y por estos consejos. Muchas gracias, mi cariño inmenso a mi provincia del Carchi. Gracias por recordarlo. Un abrazo. Por supuesto que sí. Oiga, Albert.